Bueno, muy bien, tiempo de escuchar a los congresistas. Quiero aclarar además que yo he invitado a los fujimoristas. Lo que pasa es que los fujimoristas dijeron que no podían venir porque estaban en reunión política. Daniel Salaverry aceptó y luego dijo que ya no podía porque se tenían que reunir con Keiko Fujimori y así varios. Así que para empezar quiero explicarles eso porque ustedes saben que este programa es súper pluralista y queremos escuchar a todos. Entonces le voy a dar la bienvenida a Gino Costa del oficialismo, a Jorge del Castillo de la oposición, del partido aprista, y de inmediato vamos a conocer ahora sí los puntos de vista de los congresistas, que es donde está todo este meollo. ¿Cómo está, congresista? Milagro, buenas noches. Le agradezco estar en tu programa. Por venir. ¿Cómo está, congresista del Castillo? Encantado, gracias. Muy bien, primero vamos a ver esta foto que yo les he prometido, la del llanero solitario, que es la de Gino Costa solito. Miren esa foto, miren qué es esa foto, pues, señor Gino Costa. Usted es ahí, el gato solitario, está tratando de defender como puede a Marilu Martens solo. Entonces, hablemos de política y hablemos del Congreso. Esa noche, ese día tan largo, Marilu Martens se presentó en el Congreso. Los fujimoristas, el Frente Amplio, Nuevo Perú han dicho que no quedaron satisfechos y que por eso van a la censura. Y que hoy día dicen cómo es posible que no permitan una censura. Es como que ellos... Salaverry dice esto, tal cual. Es lo mismo que reclaman en el maestro. O sea, quieren ser evaluados pero no ser sancionados. ¿Por qué están en contra de la censura? Si es que la señora Martens no dejó satisfechos a los congresistas. Permíteme primero mirarnos un pequeño comentario de la foto. La foto tiene su trampita porque yo estoy en el lado izquierdo de la bancada, entonces sí. Aparece, digamos, el hemiciclo hacia mi izquierda. Sí. Y mis colegas están sentados a la derecha mía, ¿no? Ya, o sea, habían algunos... Entonces, es verdad que no tuvimos pues pero estaba solo en varios momentos. Un desempeño espectacular esa noche. Habían varios de viaje, algunos entraron y salieron, pero nunca estuve del todo solo. Estaba en ese momento, siempre ha estado Vicente Ceballos, nuestro portavoz, ha estado Sergio Dávila, ha estado Alberto Belaúnde, en fin, varios. No quiero darle impresión no era de el que llanero en realidad solitario. era ya, pero el APRA jamás se hubiera ido, hubieran hecho ahí hasta carpetazos, hubieran... Seguro, tenemos que hacer bueno, muchísimo todavía como bancada para estar a la altura de las circunstancias. Pero muy sin bien. Ninguna duda. Ya, pero ahora, vayamos a la pregunta. Nosotros digamos, consideramos completamente inoportuno, inadecuado censurar a la ministra. ¿Por qué? Porque ella no es la responsable de la huelga, los responsables de la huelga son los huelguistas y quienes la han dirigido. Y si la huelga se ha extendido innecesariamente hay que pedir explicaciones a los dirigentes, que dicho sea de paso están vinculados al Movadef y ya sabemos a quién está vinculado el Movadef, ¿no es cierto? Entonces, hay también políticos en Fuerza Popular que han jugado a favor de que esta huelga, en lugar de que acabe rápido, se extienda. Y nadie mejor como testigo de ello que Jorge del Castillo, que estuvo con todos los voceros de las otras bancadas en el Ministerio de Educación apoyando a la ministra en este esfuerzo. Entonces, en realidad la responsabilidad por la extensión prolongadísima de la huelga no tiene que ver con la ministra, que viene haciendo un buen trabajo. Tuvo una buena presentación, respondió a todo el pliego con mucha solvencia, se le ve que es una mujer que conoce, comprometida y que viene aplicando una política educativa que se pone en cuestión con esta censura. Porque tú no puedes tener una política pública sostenida en el tiempo, ¿no es cierto?, si te censuran 2 ministros en 13 meses. Y el gobierno me parece que ha hecho bien a decir, oye, no estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a que impidan que nosotros que hemos ganado las elecciones pongamos en práctica una política educativa que creemos que es la mejor para asegurar la calidad, ¿no es cierto?, de la educación en el Perú y darle lo mejor que podemos darle a nuestros niños y niñas. Y de ninguna manera premiar, ¿no es cierto?, a quienes sí son responsables de la huelga con la cabeza de la ministra. Y no reconocer además el gran esfuerzo del gobierno, ¿no es cierto?, porque fue el gobierno que planteó piso salarial en 2000, igual trato para contratados que nombrados, deuda social 200 millones de soles, en fin, y estos beneficios adicionales para los contratados que no tenían beneficio de sepelio y demás. Y por último, ¿no es cierto?, con mucha flexibilidad, sin renunciar a la evaluación, que nos vamos a hacer las capacitaciones antes
de las evaluaciones. O sea que y yo no veo ninguna razón, ¿no es cierto?, para poner en peligro una política educativa, ¿no es cierto?, para premiar a los responsables de la huelga con el daño que le han causado a los niños y niñas del Perú, y en fin, para desconocer el mérito del gobierno en haber, ¿no es cierto?, mejorado significativamente las condiciones de bienestar y trabajo de los maestros y maestras del Perú. Congresista del Castillo, su opinión. Bueno, yo estuve en contra de la interpelación porque me parecía muy inoportuna, presentándola cuando la huelga estaba vigente y cuando estábamos en la negociación. Ahí es cuando se presenta. Y ahora deviene en esta moción de censura, que de paso no la han presentado. Es lo que me he enterado hoy día, ¿no? O sea, no la han presentado. Han hablado, pero no... Pero es que hicieron el anuncio público ayer en la noche, bien entrada la noche, claro. Y hoy día Salgado ha dicho que raro, porque el gobierno se apura, si nosotros ni siquiera hemos presentado la moción. Sí, pero si salen los voceros a los medios de comunicación y dicen que van a hacerlo, ha habido una reacción del gobierno, lógica, ¿no? ¿Le parece bien esa reacción? A mí me parece que es una reacción política que un poco ha dejado desubicado, ¿no?, a la gente que no esperaba una cosa así. Pero permítame hacer primero algunas precisiones, ¿no? Yo estuve en la negociación del tema de la huelga. Yo no puedo afirmar, discrepo, Gino, que los dirigentes tengan que ver con Movadef, ¿no? Por lo menos a los 30 dirigentes con los que tratamos, entiendo, porque fueron pasados por un filtro, no eran esa situación. Eso no significa que detrás de ellos pudiera haber, en el caso de alguna gente que le hacían presiones precisamente para que no firmen. Entonces lo contradictorio es que si detrás de algunos que no comprometen nada al Magisterio Nacional, que no tiene que ver con partidos políticos ni con extremismos, que son la enorme mayoría del Magisterio, pero sí existe una presión detrás de hecho que impidió en 2 veces la firma del acta cuando estaba lista. Entonces, si fuera cierto, como parece, de que esos grupos de presión, ultras, comunistas radicalísimos, les vamos a regalar, ¿no?, de trofeo político la cabeza de la ministra de Educación, a mí no me parece. Por eso es que la célula parlamentaria PRIsta tomó la decisión de no respaldar la moción de censura a la ministra Martens. Es una decisión que hemos hecho pública, ¿no? Y le parece, sí, yo sé, ¿y le parece bien lo que ha hecho el Ejecutivo, plantear la cuestión de confianza? Bueno, ha planteado una cuestión, porque entiendo que si ellos ven que un ministro tras otro empiezan a ser guillotinados, de alguna forma presionados para renunciar. Ahora, ¿cuál es el problema en la cuestión de confianza? En primer lugar, yo creo que está el derecho constitucional de presentarla, ¿no? Y porque lo dice la Constitución. La Constitución es perfectamente clara, la tengo por acá, en su artículo 133, de que tiene el derecho el primer ministro de venir y pedir una cuestión de confianza, y no hay cómo negarse a eso. Ahora, que no es en el momento que le dé la gana, sino él presenta, pide que lo inviten, viene. Si no lo invitan, cuando la ministra de Educación vaya al debate de la censura, la puede acompañar y ahí hacer la cuestión de confianza. Así que en un momento u otro se puede producir, y yo no veo problema en eso. Importantes constitucionalistas. Tengo aquí un resumen del libro de Enrique Chirino Soto, nada menos, que fue constituyente del 79. Dice, de todos los ministros, el único que puede plantear la cuestión de confianza solidariamente es el presidente del gabinete. Y esto con el objeto pedagógico ante la opinión pública de que el presidente del Consejo sepa que tiene ese juego constitucional. El doctor Aníbal Quiroga, abogado del Congreso, lo acaba de defender. Bueno, contratado por el fujimorismo. Acaba de defender al Congreso ante el Tribunal Constitucional. Hoy día ha dicho que es perfectamente viable la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Y Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, etc. O sea, presidente del Tribunal Constitucional. Aquí no es una cosa que estemos a favor o en contra, sino simplemente es constitucional y legal
sí lo es. Entonces, ahora vamos pues a un nuevo escenario. ¿Qué cosa es lo que pasa con esa moción de Muy censura? bien, vayamos a ese escenario. Vayamos a la lectura política. ¿Qué es eso? ¿Es un estate quieto para el fujimorismo? Mira, antes, para terminar con esto anterior de la huelga, en ningún momento he dicho que los maestros sean del Movadez. Lo que yo he dicho es que hay en el liderazgo, ¿no es cierto?, en la dirigencia de este grupo que ha al final conducido la huelga, hay gente del CONARE. Y el CONARE, sabemos, hace varios años, y nos lo dicen los organismos de inteligencia policial, están vinculados a Sendero, a través de organismos como Movadef. Entonces, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer al GEIN es a sus sucesores escucharlos. Nos negamos a escucharlo hasta que Sendero fue una realidad. Entonces, digamos, no desmerezcamos ese trabajo y ese consejo. Entonces, simplemente estoy diciendo, ahí hay grupos de dirigentes radicalizados que son los responsables de haber postergado indefinidamente porque la agenda era otra. Totalmente. Ya le habíamos dado todo lo que de querían, acuerdo. ¿no es Ellos cierto? Con fueron muy buena mutando. voluntad y a través del diálogo. Y ellos querían seguir, Sí. ¿no es cierto?, cosechando. De acuerdo, porque había una agenda y lo hemos política visto oculta. todos, ¿no? Nada. Y los perdedores Sí. han sido los niños que no van a poder recuperar el tiempo perdido. Sí. Pero, Pero en respuesta a tu pregunta, sí. de alguna manera sí, porque en la Constitución está claro que el Congreso tiene prerrogativas. La moción de censura es una de ellas, la interpelación y la censura. Pero, digamos, como contraparte de eso, también permite que los ministros hagan cuestión de confianza y que eventualmente el presidente del Consejo de Ministros pueda hacer cuestión de confianza. Y establece además que si 2 gabinetes son censurados, el presidente puede convocar elecciones al Congreso. ¿Por qué esto? Puede disolver el Congreso. Exactamente. ¿Usted teme que lo disolverlo, disuelva? no, digamos, sí, disolverlo para convocar elecciones. Sí, claro. No de manera definitiva. Sí. O sea que hay una disolución Temporal. contemplada constitucionalmente. ¿No sé? ¿Por qué? Porque yo creo que hemos tenido gobiernos que han terminado en dictaduras militares, el de Bustamante, el primer gobierno de la UNDE, ¿no es cierto? Incluso el primero de Fujimori, donde el conflicto entre poderes y un Congreso sin mayoría del Ejecutivo han terminado mal. Entonces, para evitar el abuso de estas prerrogativas de control político por parte del Congreso, se establece la medida de la confianza. ¿Usted cree Entonces, que el fujimorismo, voy a voltearle la pregunta para que me conteste de manera directa, ¿usted cree que el fujimorismo está abusando de su poder? Yo creo que sí. Es clarísimo que tú no puedes censurar a 2 ministros de Educación en 13 meses. O sea, tú estás queriendo ahí impedir que el gobierno cumpla con su política educativa. Tú puedes controlar, puedes fiscalizar, pero no has sido elegido para determinar la política educativa. Quien ganó las elecciones, le guste o no, fue PPK. Y PPK tiene una política educativa y tienen que darle la libertad de ponerla en práctica. Y si tú obstruyes de esta manera, tienes eventualmente este recurso, y yo creo que estamos recurriendo a él, como dice Jorge bien, es un mecanismo plenamente constitucional, y yo espero que Fuerza Popular lo reconozca así y dé paso pues a la presentación de la cuestión de confianza y a la presencia del Premier en el Congreso para que explique por qué está haciendo cuestión de confianza. Congresista del Castillo, ¿el fujimorismo está abusando de su poder? Yo espero que reflexione, ¿no? Yo espero que reflexione. Ya, yo sé lo que usted espera, pero la pregunta es si usted cree que está abusando. Pero es que no tengo por qué prejuzgar una situación, ¿no? Ok. Quizás haya habido una reacción, no sé qué otras motivaciones pueden haber impulsado llevar adelante esta moción, de repente no querían concretarla finalmente, no sé. Pero Marisol Perestello acaba de decir de que sienten que meten zancadilla, que les meten tacles y que, bueno, finalmente han dicho, hasta aquí llegamos. O sea, nosotros somos gobierno. Pueden ser percepciones correctas de algunas personas, no lo voy a discutir. Yo creo que aquí lo interesante es que ojalá se entendiera lo siguiente. Fíjese, Milagros, en 48 horas el presidente de la República hace un viaje a Naciones Unidas. Y podemos darnos el lujo de entregar un escenario de conflicto político. El presidente acompañado de un canciller que de repente ya no sigue siendo canciller antes del viaje o deja de serlo después del viaje por efecto de esta situación. ¿Conviene al Perú estas cosas?
Yo hoy día en la Junta de Portavoces me permití hacer una reflexión patriótica y cívica a mis colegas ahí sentados. Y les dije, pensemos por el bien del Perú en no caer en una situación que se constituya en un impasse insalvable, porque eso es muy malo para el país. Estamos afectando la gobernabilidad. Olvídese el nombre de la ministra o del ministro o del primer ministro. Es la gobernabilidad del Perú. Entonces, si no entendemos esto y ponemos por delante intereses de otra naturaleza, pues caemos en un error graso. Yo le pedí al señor Luis Galarreta y él, en principio, digamos, aceptó mi sugerencia, no sé si la ejecuté o no. Le dije, señor presidente, converse usted con el primer ministro. Busquemos una solución a este impasse, porque no es bueno para el país. Pongámonos por encima de las pequeñeces y coyunturas que a veces alguien puede pretender impulsar por me contesto mal, no me miró bien, no sé. Estamos hablando del tema de la educación, que es un tema importantísimo, y estamos hablando de la gobernabilidad del país, de la estabilidad democrática del Perú. Ayer hemos estado conmemorando el inicio de la caída del Sendero Luminoso y al día siguiente estamos inaugurando el inicio de la caída de la gobernabilidad del Perú. Eso es lo que estamos haciendo, me parece una irresponsabilidad. Eso están haciendo. Y eso, y un proceso como este, daña a la mayoría, a la minoría, al gobierno, a la oposición y a toda la... Bueno, todos salen perdiendo, pero todos salimos perdiendo. Porque este impasse que lleva a una ingobernabilidad afecta a todos los ciudadanos. Si alguien cree que gana, es un necio, ¿me entiendes? Esto es un tema de serenidad democrática, de tranquilidad, de estabilidad democrática y de gobernabilidad. ¿Tan difícil es gobernar con una oposición fujimorista, señor Gino Costa? Mira, es difícil, digamos, respondiendo a tu pregunta anterior, si hay o no hay abuso. Mira, entre el inicio del primer gobierno de Alberto Fujimori y el fin del gobierno de Ollanta Humala, son 5 presidentes, ¿no? 26 años, 2 periodos de Fujimori. 3 ministros fueron censurados. Uno, el 91 con Fujimori, uno con Toledo, Fernando Rospigliosi, que estuvo acá, y Ana Jara con Humala. Durante el gobierno del presidente García, el segundo, ninguno censurado. Y nosotros tenemos 2 ministros ya de educación, ¿no es cierto?, censurados, uno camino a la censura, el primer vicepresidente y ministro de Transporte que tuvo que renunciar para que no lo censure, el ministro de Economía que hizo cuestión de confianza y no se la dieron. Entonces, o sea, cada uno de estos hechos, ¿no es cierto?, ponen dificultades al gobierno y dificulta la gobernabilidad. No hay forma que tú estés de esta manera acosado. Como decía además Marilú, los ministros tienen que ir, Marisol, prácticamente todas las semanas al Congreso, no se les trata siempre bien, algunos tienen un trato mejor que otros, pero digamos, hay un ejercicio excesivo que puede ser en algunos casos abusivo del poder del Congreso en relación con el poder ejecutivo, sin ninguna duda. ¿Pero por qué ha sucedido esto? Y mira tú, la manera como se le trata a los ministros, o sea, la forma como ha sido humillada, insultada, maltratada a Marilú Martens, le pasó lo mismo a Saavedra y les ha pasado, les ocurre con frecuencia a los ministros. Y eso no es bueno pues para la democracia y no está diseñado el sistema para que las cosas funcionen así. Una cosa es fiscalización y control político y otra cosa es maltrato permanente, ¿no es cierto? Y este tipo de interpelaciones y censuras tan recurrentes que se traducen, para mí sí, en efecto, en un abuso de poder por parte del Congreso, de la mayoría en el Congreso. El resultado final, congresista del Castillo, y además es curioso porque usted también estuvo en el 92, ¿va a ser que el presidente Kuczynski al final disuelva el Congreso? Bueno, pero es que la disolución del 92 no tiene nada que ver con yo sé que no tiene nada que ver. Esa y además esas comparaciones... Esta es democrática. De acuerdo, ¿no porque además no había esta situación no había en el 92, ¿no? Él lo disolvió así, de saque. Bueno, yo no creo que tenga que llegarse a una disolución del Congreso. ¿Usted teme eso? No, ¿por qué? Y si fuera democráticamente se postula y ya se verá quién sale. Pero los fujimoristas han dicho que si se disuelve ellos van a sacar 100 congresistas, que va a ser peor. Va a ser peor, o sea que... O sea que digamos... Ya es malo.
No, o sea que sí. Creían que con una amenaza de disolver el Congreso van a tener menos congresistas en una futura elección. No es una amenaza, es un procedimiento constitucional. Si, por eso digo, creo que hablando se entiende la gente. Si habla el presidente del Congreso con el presidente del Consejo de Ministros, de repente este impasse se supera y se acabó. ¿Pero cómo se va a superar? Bueno, no Porque sé. ya presentó la cuestión de confianza. A la ministra. Él ha hecho cuestión de confianza, pero no ha entrado la moción de censura a la ministra. De ahí entonces... Entonces, si no hay moción de censura, la cuestión de confianza queda ¿suspendida? pendiente. Claro, porque no hay sobre qué. Es una moción de confianza supeditada a una petición de censura. Solidaridad, como dice Chirino Soto en su libro, del primer ministro con Pero su ¿y entonces ministra. esto qué significaría? O sea, ambos salen trasquilados, porque... O sea, Es que ambos van a salir trasquilados. Bueno, ya están El Perú trasquilados. va a salir trasquilado. Por eso digo, busquemos una solución inteligente, innovativa, democrática, seria. Ir a un choque de poderes, ¿a qué nos va a conducir? Vamos a suponer que se lleve adelante la moción de confianza del presidente del Consejo de Ministros. Se la niegan y tiene que renunciar y se formará otro gabinete, ¿no es cierto? Ese otro gabinete no creo que lo vayan a censurar en ningún momento, ni le resten, ni le vayan a negar la confianza inicial que presenta. ¿Por qué? Porque eso significaría, pues, suicidarse el Congreso, ¿no es cierto? Tontos no son. Entonces, ya verán cómo salen de eso. Si quisieran forzar y alguien cree que pueden subir de 71, 72 a 100, bueno, pues que lo intenten. Becerril decía eso. Qué inteligente deducción. Que lo intenten, pues. Pero yo creo que las personas que recapaciten en su grupo, especialmente la señora Keiko Fujimori, me imagino que va a pensar esto bien. Entonces no hay que tomar el tema como un reto, como, no, si tú no lo haces yo me pongo más bravo que tú. No, aquí hay que reflexionar porque si no, todos pierden. ¿Quién gana después de este desorden? Los marginales, el antisistema, los irresponsables, los radicales. ¿Usted cree que Abimael Guzmán no se estará frotando las manos de todo este cambalache? Obvio. Y encima con la cabeza de una ministra ahí. Entonces impulsan más y mañana lo harán con otro y después con otro. ¿Cuál es la solución, congresista? Si Fuerza Popular recula, enhorabuena. Si no, nosotros queremos que se discuta la cuestión de confianza del Premier y que el Congreso lo reciba. El Premier ha querido ir hoy día y no lo han querido recibir. Hay una leguleyada, ¿no es cierto?, de que no hablaba de cuestión de confianza, sino de renovación de confianza. Entonces eso pasó a Constitución, para que Constitución... Hombre, pero luego él mandó la ministro carta estaba y ya, diciendo, claro, déjeme sí, ir, claro, por eso favor, es una... vamos a Exacto. conversar y voy a darle mis razones y quiero que se vote la cuestión de confianza. El Premier a estas alturas, ¿no es cierto?, con censura o sin ella, tiene suficientes razones para que el Congreso decida si tiene la confianza en él y en su gabinete. Clarísimo. Muy bien, yo les agradezco mucho la presencia hoy día. Esa es la galleta, por favor. Gracias. Congresista del Castillo, ¿debe o no viajar el presidente en esta situación? Mira, está yendo a Naciones Unidas, nada menos, y al Vaticano. Yo creo que son dos cosas muy importantes. El viaje no se puede declinar, no sería serio para el Perú, ¿no? Lo que debemos hacer es internamente evitar un conflicto, o en todo caso pasarlo para más adelante. Sí, claro. Y hablando nos entenderemos. Es que hablando se entiende la gente, pero Porque no sé es por qué lógico. no, Ese es no mi hacen lema, política. mi lema de siempre. ¿Por qué no hacen política? Más política ustedes también. O sea, no puede ser que no hablen. No sé, pienso. No, hablamos y hablamos. Sí, pero cuando va a la interpelación Martens, yo sé que usted va a decir que habían más de 2 gatos, pero los periodistas lo hemos visto a usted casi solo. Entonces, ¿han conversado? No, la propia Ana Jara en algún momento contó que cuando iba ella a la censura no la habían dejado sola ya hacía rato, ¿no? Pero no hubo esa negociación que normalmente hay entre pares para, oye, ¿no? O sea, eso es parte de la política también, ¿no? No sé si Peruanos por el Cambio lo
Es una tarea pendiente. Yo he comenzado reconociendo. Gilbert Violeta diciendo cosas por un lado, Eresi por el otro, hasta el propio Villacorta, que imagino que sigue dolido porque no tiene ningún cargo, les dice Ku Klux Klan. O sea, ustedes también, los de Peruanos por el Cambio, tienen que reconocer con una piedra en el pecho que están haciendo también un mal papel, ¿no? Yo contigo siempre lo he reconocido y ante los medios y por supuesto internamente lo discutimos constantemente, que tenemos una gran tarea ahí pendiente como bancada. Y hay también desafíos para el gobierno, no somos perfectos. Pero pero tampoco ayudan mucho a la gobernabilidad, ¿me dejo entender? La bancada no ayuda mucho, pero el gobierno está haciendo, digamos, todo lo que puede. Los ministros son todos serios, gente que conoce lo suyo y que trabaja tarde, mañana y noche por el bien del Perú. Y lo otro, perdóneme, Catalina, deme un minuto nomás, pero la música me distrae. Un segundo nomás. El presidente va a ir a Lavallato. La comisión ya le mandó, ¿no es cierto?, le ha pedido al presidente que fije la hora, la fecha, etcétera. Y, bueno, hasta el propio Alan García le ha dicho a PPK que está nervioso. Y ahora los fujimoristas dicen, ¡ay, qué raro, qué coincidencia que el día que entra la carta de Lavallato, no, se presenta esto! ¿Qué piensa? Con moción, sin moción, esa situación se va a llevar a cabo de todas maneras. Sí, claro. Porque no hay cómo evadirla. Y déjame decirte, si me permites contestar, yo soy miembro de la Comisión Lavallato y estoy perfectamente informado. El presidente, de acuerdo a la Constitución, no está obligado a colaborar con esta o cualquier otra comisión del Congreso. Ni el presidente de la República ni los congresistas. Y de hecho, ante las comisiones de investigación del Congreso no van congresistas, pero lo están invitando al presidente. El presidente ha dicho, aunque no tengo que ir, yo voy porque no tengo nada que ocultar. Entonces, eso de decir que la situación explica esto, por favor. O sea, digamos, quienes tienen buenas razones, ¿no es cierto?, para encubrir las investigaciones que están teniendo lugar son otros. No nosotros. PPK no está investigado en ningún caso. Todas las investigaciones del Congreso, él ha colaborado con ellas y en todas ha quedado, ¿no es cierto?, libre de polvo y paja. Okay. Y ante la Fiscalía igual. Ok. Y el otro punto, congresista del Castillo, la del estribo, el TC acaba de declarar inconstitucional el hecho de que los congresistas disidentes no puedan hacer otra bancada, lo cual le ha puesto más nervioso, sobre todo a la bancada fujimorista, e incluso están tratando de presentar un proyecto de ley para una bancada. A mí es una cosa rarísima. Ya lo presentaron. ¿Qué es esto? Ya tiene dictamen y querían aprobarlo hoy día. Y en la Junta de Portavoces dije, por lo menos leíamos la sentencia del tribunal. Sí, por lo menos, ¿no? Para saber de qué se trata y no vaya a haber otra inconstitucionalidad en la propuesta, así que en eso hemos quedado, ¿no? O sea, pero que a la larga Keiko no quiere que nadie de su partido se vaya. La fórmula es crear un nuevo grupo que se llama mixto, donde van todos los que salen de por acá porque son expulsados por renunciar. Entonces, mixto. O sea, ¿no? pero por Dios, eso es una imposición. Entonces ahí podría estar mixto, uno de derecha con uno de izquierda, claro. uno de ¿Y arriba. por qué tienen que obligar? Bueno, por eso hay que estudiarlo bien, porque hay una serie de consideraciones. Yo no he terminado de leer el fallo del tribunal, porque recién ha salido publicado esta tarde, para ver si contradice o no esta propuesta, porque podríamos estar, no me adelanto, pero podríamos estar aprobando algo que también reciba otra demanda y con los problemas. O que esté prohibida por la sentencia del tribunal, pues una sentencia muy bien fundamentada sobre todo este tema, ¿no? Sí. ¿Están preocupados los fujimoristas por esta sentencia? Yo me imagino que sí, ¿no? El hecho de que estén presentando una iniciativa legislativa cuando no ha salido la sentencia, yo creo que da cuenta de que era para ellos muy importante esta... No, pero esta me parece ley, ¿no? terrible, porque es un pensamiento realmente dictatorial, ¿no? O sea, nadie se puede ir, si no, o te vas a una mixta porque yo te la impongo, o si no te convierto en un paria. O sea, nadie puede tener libertad de opinión, de libertad individual de estar o no, porque no... Creo que el fallo del tribunal hace notar mucho el criterio de conciencia. Por eso, el criterio, exacto, el criterio de conciencia de no puedo estar aquí, pues. ¿no? Lo no de está Donaire. sujeto a mandato imperativo, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Pero, bueno, en fin. Bueno, vamos a verlo, todavía... Vamos a ver ya, mejor, ese es otro capítulo. ¿Qué dice su galleta? Dice, estarás compartiendo grandes noticias con las personas que amas. Con Alan García. ¿Usted está peleado con Alan García? No, si he estado con él hace... ¿Y qué es de antes Alan? de que se ¿Qué es de vaya, Alan García? ayer regresó a Madrid.
El sábado se con fue y yo razón, no ha estuve... tuiteado nada hoy día. El viernes estuve conversando con él. ¿Sí? ¿Él tiene miedo por Lavallato o no? ¿Por qué? No sé, pregunto. Como él dice que otros tienen miedo. Que yo sepa. No. Ok. ¿Qué dice su galleta? Tu bendición no es más que el estar sano y salvo para toda la vida. Ya ve, por lo menos Ahí, esté sano y salvo en este gobierno. por lo menos. Para toda la vida, Para toda como la el gato que tiene 7 vidas. Usted tiene para rato, es joven, congresista. El gato Guido Cosa. volador. Es joven y guapo, además, porque dice que Gracias. en el Congreso tiene varias así, también admiradoras. ¿Ah, sí? Sí, ustedes dos, pero mejor no voy a comentar los rumores que me entero. Gracias. Muchas Vale. gracias, Hasta luego. congresista Hasta del luego. Castillo. Jorge. Le agradezco. Qué gusto. Bueno, mañana ojalá y algún congresista fujimorista quiera venir al programa. Vamos a seguir insistiendo porque yo creo que es bueno que en este programa se escuchen todas las voces. El congresista Daniel Salaverry, que hoy día pues canceló, de repente mañana pueda venir y explicar mejor su punto de vista como vocero de Fuerza Popular. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.